Vamos a dar el uso de la palabra en primer lugar a la senadora Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y Organismos Internacionales. Tiene usted la palabra, presidenta. Muchas gracias, presidenta. Bueno, antes de pasar a las preguntas para el embajador, quisiera dar cuenta muy brevemente del ejercicio de Parlamento Abierto que impulsamos estas dos comisiones, junto con el Consejo Mexicano de Cooperación para la Cooperación Internacional, el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI, a fin de que pudiéramos recibir preguntas del público especializado, específicamente la membresía de este consejo, y también a través de las redes sociales de las comisiones, para los designados como representantes permanentes ante OEA, UNESCO y los organismos con sede en Viena. Entonces, quería yo nada más decir que, bueno, a pesar de que lanzamos la convocatoria el viernes, fue con muy poquito tiempo, recibimos 64 preguntas, más preguntas que cuando hicimos la convocatoria para la glosa. Entonces creo que ahí va, es el segundo ejercicio de Parlamento Abierto que hacemos para temas de política exterior. Entonces, bueno, ahí va despertando poco a poco cada vez más interés. En el caso del embajador de ALBA, de esas 64 preguntas, se recibieron 13 preguntas. El que tuvo más preguntas es Andrés Roemer con 47. Y luego la embajadora Alicia Buenrostro, 4 preguntas. Entonces, bueno, esas preguntas han sido distribuidas entre algunos de los senadores que estamos aquí presentes, que fueron los que aceptaron participar en el ejercicio, y bueno, de manera voluntaria, ojalá pudieran retomar algunas de las preguntas que recibimos para poderlas hacer a los comparecientes. En mi caso, yo quisiera empezar con 2 preguntas que recibimos de Artículo 19, esta organización internacional que está especializada principalmente en la protección de los derechos humanos de los periodistas y también en promover la libertad de expresión, el derecho a acceso a la información, etcétera, y que dirigieron al embajador de ALBA. Entonces, la primera dice así: este domingo pasado, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, abogó por garantizar la libertad de expresión en el continente y evitar los monopolios de los medios de comunicación. En contexto, la semana pasada en la CIDH, diferentes organizaciones se pronunciaron contra la censura que viven las y los mexicanos este sexenio, e incluso participó Carmen Aristegui como parte de la audiencia. Desde Artículo 19 queremos preguntarle, de ser designado, ¿qué acciones impulsaría desde la OEA para proteger la libertad de expresión en México? Y en segundo lugar, recientemente ha habido una campaña de ataques, hostigamiento y desprestigio contra titulares de mandatos de organismos internacionales, tales como Juan Méndez, José Guevara, Emilio Álvarez y Casa y otros. Independientemente de los motivos que provoquen o que estén induciendo a quienes promuevan e impulsan esta campaña de desprestigio desde Artículo 19, queremos preguntarle qué acciones propondría desde su posición como representante de México ante la OEA para cesar esta campaña de desprestigio que tanto afecta a la democracia mexicana. Bueno, son preguntas de la organización que yo transmito en sus términos. En cuanto a lo que yo quisiera preguntar, embajador, pues sí, efectivamente tiene que ver con el tema de derechos humanos. Ya nos hizo, por supuesto, una primera consideración al respecto, pero yo sí quisiera preguntarle usted tiene, como ya pudimos leer en su currículum, una amplia experiencia en estos temas de derechos humanos en el espacio multilateral. En el currículum dice que usted fue el primer presidente del Consejo de Derechos Humanos, y valdría la pena decir o explicar lo que eso implicó, porque se dice como, ¿no?, fue el primer presidente del Consejo de Derechos Humanos, pero implicó, me parece, bueno, según recuerdo, pues la construcción institucional del propio sistema, del propio Consejo, ¿no? Al pasar de la Comisión al Consejo, como ya lo explicó, implicó diseñar el Consejo desde el punto de vista institucional y todo lo que iba a implicar en términos de atribuciones, facultades y relaciones con los estados. Lo conoce usted muy bien y yo le quiero preguntar, ¿cuál cree que debe de ser en general la relación de los estados con los organismos internacionales en materia de derechos humanos? Estando consciente de que se vale disentir incluso de las recomendaciones, de los informes
que generan estos organismos, ¿cuál cree que es la utilidad de tener esos organismos? Lo hemos discutido muchas veces en estas comisiones, incluso en una comparecencia anterior del subsecretario Ruiz Cabañas, y yo personalmente creo que los organismos también sirven para generar los cambios internos en los países, para generar que las instituciones se fortalezcan y demás. Entonces, ¿cuál cree que deba ser esa relación? ¿Cuál cree que deba ser la utilidad? Y si esta confrontación o disensos, mejor dicho, porque no ha sido confrontación, disensos constantes que hemos venido viendo durante este sexenio con los distintos organismos de derechos humanos, no implica cerrarnos, aislarnos y eventualmente pues reducir la eficacia que pueden tener los organismos internacionales en la mejora interna de nuestro país. Hasta aquí lo dejaría. Muchas gracias, doctor. Bueno, antes de continuar a la votación, yo no voy a hacer una pregunta. Yo, de hecho, me disculpo porque me tuve que ausentar unos momentos ahorita en la sesión, entonces ya no voy a hacer pregunta. Solamente un comentario. El doctor Romer me buscó antes de la sesión de Comisiones Unidas, tuvimos la oportunidad de platicar. Yo le expresé abiertamente dos preocupaciones sobre su propuesta. La primera, que claramente si bien tiene credenciales académicas, intelectuales notables, si bien mucha gente ha hablado de su trabajo en el Consulado de San Francisco, a mí sí me preocupaba pues que a pesar de eso no tenía o no tiene hoy día experiencia alguna en el ámbito multilateral. Veo que preparó bien la presentación. Digo, de la reunión que tuvimos ahora hay una notable diferencia y lo tengo que reconocer aquí. En esa reunión la verdad es que no habló prácticamente nada de la UNESCO, habló de sus intereses, habló de su formación, habló de lo que hizo como cónsul y pues sí tengo que reconocer que entre esa reunión que fue a lo mejor hace un mes y ahora pues se puso a estudiar y hizo una presentación mucho más completa atendiendo pues los temas de la UNESCO, o sea, por lo menos ya puede hablar de la UNESCO y de las prioridades de México en la UNESCO. Entonces, yo pues sí lo quería reconocer, por un lado. Por otro lado, le manifesté mi preocupación sobre el tema de conflicto de interés, que entiendo que ya hizo el senador Encinas alguna mención y usted también ya respondió. Yo lo único que le quiero pedir encarecidamente, doctor Romer, es que en caso de que usted sea ratificado, pues sí está de tiempo completo en esta misión. Sí, como jefe de misión ante la UNESCO. Ya lo comentó usted, yo sí se lo quiero reiterar, queremos un representante de México ante la UNESCO de tiempo completo, como usted ya lo mencionó, y nosotros pues estaremos muy al pendiente de que así suceda y como siempre lo hemos hecho, acompañando, respaldando desde la Comisión de Organismos el trabajo que hacen nuestros representantes en estos organismos. Bueno, pues eso es todo lo que tengo que decir y pues ya no voy a hacer preguntas porque ya pasó el tiempo de las preguntas, pero no quería dejar de hacer estos dos comentarios e insisto, reconocerle pues que hizo una buena presentación. Juan Carlos quiere hablar. Laura, por favor. Gracias, presidente. Pues muy bienvenida, embajadora Buenrostro. Yo voy a hacerle varias preguntas sobre los organismos internacionales, que es, pues, digamos, el ámbito de competencia de la comisión de nosotros. Y voy a tratar de ser breve, pero la verdad es que como son varios organismos sí. Y justamente los temas de estos organismos, pues, tienen mucho que ver con la agenda del propio Senado en este momento, pues, me disculparán si a lo mejor me tardo un poquito, pero sí es importante. En primer lugar, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Comisión de Estupefacientes, usted mencionó ya la sesión especial de drogas de Naciones Unidas de la próxima semana, y yo le quería preguntar, ¿qué sigue? O sea, una vez adoptado este documento, una vez que se adopte el documento que aprobó la Comisión de Estupefacientes por la Asamblea General la siguiente semana, que es lo que se espera que suceda, ¿qué sigue?
Si bien es cierto, y quiero aprovechar aquí para hacer un reconocimiento pues a la diplomacia mexicana y además los otros órganos del gobierno mexicano que participaron en toda esta negociación, porque sí creo que México jugó un papel muy importante, que tuvimos mucho liderazgo y que no solo logramos introducir en el documento aspectos que nos importaban a nosotros como país, sino verdaderamente creo que México, junto con los demás países que convocaron a esta asamblea y que trabajaron el proceso preparatorio, realmente están abonando a que cambie el paradigma de abordar el problema de las drogas en el mundo, ¿no? Es un primer paso, o sea, todos estamos como muy conscientes de que la sesión especial de la semana que entra y el documento de la comisión es un primer paso cuyo, me parece a mí, tiene muchas cosas importantes, pero me parece que lo más importante es esta flexibilización en la interpretación para la aplicación de las convenciones, lo cual permite que países como México y otros pues empecemos a dar, ya sin que se nos tache de que estamos fuera de las convenciones, abordando el problema de acuerdo a nuestros intereses. Entonces creo que eso es muy importante. Nosotros aquí hicimos un ejercicio muy importante aquí en el Senado de audiencias públicas y nuestra principal conclusión es que este es un paso importante, pero creemos que México tendría ahora que seguir empujando la necesidad no solo de la flexibilización de la interpretación, sino de realmente empezar en un proceso para la reforma de las convenciones. Porque ahorita es un poco como, bueno, toleramos que cada quien haga lo que sea, pero al final del día, pues si uno lee textualmente las convenciones, pues creemos que todavía se tienen que ajustar a la realidad. Entonces, yo quisiera preguntarle, ¿qué sigue? Si está de acuerdo usted en que México tendría que empujar esta reforma a las convenciones y qué pasos tendría que seguir en este sentido. Se quedó, por ejemplo, fuera del documento la creación de un grupo consultivo de expertos con el mandato de formular recomendaciones, que un poco iba en ese sentido, obviamente recomendaciones que tendieran a reflexionar sobre las convenciones y su implementación, etcétera. Esa es la primera pregunta sobre el tema de drogas. También se habló de la creación dentro del Consejo de Derechos Humanos de un procedimiento especial de monitoreo y seguimiento al respeto de los derechos humanos en el contexto de la aplicación de las políticas de drogas. En fin, o sea, son como cosas que se plantearon alrededor de toda esta discusión y que, bueno, un poco su opinión sobre lo que sigue. El segundo tema es pues la prohibición de ensayos nucleares y desarme, que a raíz de los diferentes ensayos nucleares, principalmente de Corea del Norte, ha cobrado mayor visibilidad en la agenda internacional. A mí me parece que pues ya pasaron tantos años y que no ha entrado en vigor el TNP, pues creo que ya deberíamos de buscar una alternativa distinta para abordar el problema de los ensayos nucleares. O sea, el TNP nunca va a entrar en vigor. Bueno, lo dudo pues, o sea, probablemente pase algo, pero ya no veo cómo que los incentivos políticos se alineen para que estos países que no han ratificado el tratado lo hagan y pueda entrar en vigor. O sea, entonces, un poco como lo que pasó con impacto humanitario de las armas nucleares, que empezó a haber estas conferencias y que esto ha generado pues incluso que se piense en generar un tratado fuera de la ONU. ¿Qué piensa usted? Yo creo que México tiene que tomar también el liderazgo en este tema y decir, pues el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, pues ya no va a jalar, veamos qué solución le podemos dar y que México tome el liderazgo en ese tema. Por último, el tema de anticorrupción. Ciertamente México, o sea, está la Convención de Mérida, pero yo lo que le quiero pedir y a la vez preguntar qué podemos hacer y a la vez pedir pues que México pueda generar algún mecanismo para que el mecanismo de examen de la implementación de la convención sea más eficaz. Usted sabe que estamos ahorita justamente en el Senado a punto de sacar adelante las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, que empezamos a trabajar desde hace, la reforma, 3 años, ¿no? No, porque fue la primera, esa reforma, esa iniciativa fue la primera que presentó el presidente Peña, la que buscaba crear la Comisión Anticorrupción, y llevamos 3 años y medio trabajando en esa reforma. Inmediatamente buscamos
hace 3 años, pues alguna retroalimentación por parte de la ONU y sobre todo el informe de la implementación, porque creíamos que nos iba a servir pues para justamente mejorar o corregir las cosas que estaban mal en esta legislación. Entonces, la hora que no lo tenemos. O sea, para empezar, bueno, entiendo que las visitas fueron en el 2013, más o menos. Para empezar, no se evalúa la implementación de la convención completa. Entiendo que son varios artículos de 2 capítulos de la convención, no toda la convención. Y es la hora que el informe se ha circulado una versión que no es pública, bueno, que no ha sido publicada, pero se tardó muchísimo tiempo. O sea, y la explicación que daban es que no tenían, o al menos eso fue lo que me dijeron a mí la gente de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito, que tenían un problema de recursos humanos, que era un problema de traducciones y que pues por eso no estaba el informe. Entonces, pues, la verdad es que cuando ya llegue el informe, pues ya ahora sí, ¿para qué? O sea, ya no nos va a servir, ya no va a ser útil para el país. Entonces, es una petición y una pregunta sobre qué cosas podremos hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora.